Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a nuestro programa Islam Hoy. Les recordamos que nuestro fin es dar a conocer la cultura islámica. Como ya les anticipamos la semana pasada, continúa con nosotros el doctor en Historia y conservador de museos, Jesús Pérez Cañamares, que nos ofrece la segunda parte de su interesante estudio sobre el linaje de los apellidos moriscos que permanecieron en España después de la expulsión de 1609. Vuelve a nuestro programa y lo acogemos con el mismo interés, el mismo agradecimiento. Don Enrique Pérez, que es un especialista, un historiador, director de los museos de la Comunidad Valenciana. Como decíamos la semana pasada, el problema principal que nos hemos planteado era la recuperación de la sociedad morisca desde su propio punto de vista. Esto es complicado porque la mayoría de los testimonios que tenemos directos de los propios moriscos, como muy bien saben la mayoría de los historiadores, provienen de declaraciones no voluntarias, puesto que la mayoría de estos testimonios directos, porque son anotados y transcritos directamente por los alguaciles o rectores, curas y personal de la Inquisición, este tipo de testimonios son obtenidos normalmente de manera violenta, normalmente por vía de la presión, pero en numerosos de los casos no dejan de ser sinceros, no dejan de ser auténticos y no dejan de ser reales, a pesar de haber sido obtenidos de esa manera, ¿no? A veces son simplemente los testigos directos los que dicen: he oído decir a fulano de tal que el Hijo Jesucristo no es hijo de Dios, o testimonios de ese tipo que eran suficientes para llevar a un morisco delante de los tribunales de la Inquisición y a veces pasar por la vía de la tortura y del castigo a galeras, ¿no? Los castigos al pueblo morisco eran muy potentes. Hay una corriente historiográfica que intenta minimizar la violencia de la acción inquisitorial, pero los hechos son los hechos, de manera que una vez que se va a los documentos inquisitoriales se observa que la monarquía de los Austrias había establecido dos mecanismos. Eso es un proceso que se ve muy bien, dos mecanismos de aculturación, de intentos de asimilación de la minoría morisca, como habían hecho también con la minoría judía, que son un mecanismo hegemónico de búsqueda de la hegemonía, es decir, de búsqueda de la aculturación por la vía de la saturación con otros elementos culturales propios de los cristianos viejos, y cuando el mecanismo de la hegemonía, del convencimiento, de las predicaciones falla, está el mecanismo de la coerción y de la represión. De manera que digamos que hay un proceso de asimilación continuo en las parroquias. Se hacen visitas pastorales anuales, en las cuales se dice que las moriscas no lleven los zapatos puestos, que no lleven los velos, que no salgan cubiertas con las almalafas, que los moriscos no lleven las cofías, se meten en la indumentaria. Que los moriscos dejen las puertas abiertas por la noche para que cualquier alguacil pueda entrar directamente a la casa de los moriscos para evitar que haya reuniones clandestinas, que se revise si en las casas existen imágenes religiosas, etcétera, etcétera. Ese trabajo continuo, permanente, constante en los pueblos moriscos, donde a lo mejor solamente hay un cura y 3 o 4 cristianos viejos y un alguacil cristiano viejo, y el resto de la mayoría son moriscos, esa presión constante implica que la monarquía desea un cambio progresivo de costumbres y de cultura, pensando que en un momento determinado y al cabo de un tiempo eso va a generar cambios definitivos y asimilaciones culturales radicales. Como notan, como ven que eso falla, puesto que la respuesta morisca es clandestinizar su Islam
y por lo tanto hacerlo más resistente y más potente, entonces utilizan la coerción y la represión y interviene el cuerpo inquisitorial. De manera que los castigos ya no son solamente, como son los castigos cotidianos en las iglesias, de pagar multas, de hacer donaciones, de que se les requisen elementos del ajuar cotidiano para pagar las multas. Entonces entra la Inquisición y ya vamos a cosas más serias, es decir, vamos a cárcel perpetua, años de galeras. Yo no sé si alguien se puede imaginar lo que significa pasarse 10 años remando con una cadena en una galera, en una de las galeras del rey. Es inimaginable ese tipo prácticamente muchos no volvían de ese tipo de castigos. Y cuando todo eso no basta, se va directamente a pasar al brazo secular, a la relajación, al brazo secular, y se quema al morisco. Si está vivo, se le quema vivo. Si ha tenido la suerte de huir, se le quema en estatua, en efigie, que se llama. De manera que estos dos mecanismos de hegemonía permanente, constante, y coerción de castigos radicales confluyen sobre la comunidad morisca, que lo que hace es rearmarse de manera que vemos como aquel que sabe leer y escribir en árabe y que tiene una cierta capacidad intelectual se convierte en el alfaquí clandestino. A veces normalmente coincide que las personas que han conseguido un cierto estatus económico, una nueva burguesía agraria que se crea, que incluso presta dinero a los nobles, y obtiene, digamos, beneficios de esa capacidad de préstamo, de beneficios para su comunidad, son al mismo tiempo la clase dirigente económica morisca, son al mismo tiempo los alfaquíes y al mismo tiempo los intelectuales que crean pequeñas escuelas donde se transmite el árabe o se transmite el elemento religioso coránico. Esto en la Comunidad Valenciana es muy notable, muy patente y muy cohesionado. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de las comunidades moriscas aragonesas, también es así, pero sin la lengua. Es decir, ¿con qué nos tropezamos cuando analizamos al pueblo morisco? Nos encontramos que no hay un solo pueblo morisco. Nos encontramos con que una cosa son las comunidades moriscas del Reino de Valencia, otra cosa son las comunidades moriscas aragonesas, que ya han perdido su lengua hace mucho tiempo en general, y están reelaborando los textos coránicos en el castellano aragonés antiguo. Otra cosa son esas pequeñas comunidades expulsas a Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Zamora, que están aisladas, que han sido sacadas de Granada en el año 68 y están aisladas en pequeños pueblos, a veces como en el caso del Castillo Garcimuñoz, nos encontramos a un solo morisco viviendo en un pueblo cristiano viejo, supongamos lo que sería aquello, ¿no? O pequeñas comunidades de 4, 5 o 6 personas. De manera que no tenemos lo que te das cuenta en cuanto empiezas a trabajar sobre el pueblo morisco, sobre ese concepto genérico, es que no existe un pueblo morisco. Existen distintas comunidades moriscas cuyo denominador común es el mantenimiento del Islam de una manera adecuada al grado de presión o al grado de condiciones en los cuales viven. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Castilla, vivían los que ellos llamaban los antiguos, es decir, los descendientes que no eran granadinos, sino descendientes directos de los musulmanes que se habían quedado en Castilla, que no habían emigrado. Esos antiguos, esos mudéjares antiguos, han perdido ya la lengua, en general con bastante radicalidad, han perdido la lengua, mantienen su condición de etnia, se saben moriscos, pero se han integrado bastante en la sociedad cristiano vieja, aunque mantienen su identidad. ¿Qué ocurre? Que cuando expulsan a los granadinos en el año 1568 y vuelven a aparecer en los sitios donde existen todavía comunidades de mudéjares antiguos, se produce una reislamización de las antiguas comunidades moriscas que ya vuelven a aprender el árabe, se casan con los granadinos y hay una cierta conciencia en la monarquía filipina, en la monarquía de Felipe II, dice, hemos
como dice, hemos hecho un pan con unas hostias, es decir, hemos traído, hemos expulsado a los granadinos, los hemos diseminado por Castilla, pero parece que lo que estamos haciendo es volver a sembrar la semilla del Islam en las antiguas comunidades que ya habían empezado a asimilarse a las comunidades cristiano viejas. Esa conciencia de que existen distintas comunidades no es igual para el poder político. El poder político de la monarquía de los Habsburgo intenta reificar, intenta solidificar la comunidad morisca, es decir, hay un problema morisco. Hay un problema morisco que es idéntico en todos lados, y la solución de la expulsión es una solución a un problema morisco. Pero en la práctica, en realidad, las comunidades moriscas no se sienten tan idénticas, aunque es verdad, y esto es un factor importante, que existen mecanismos muy importantes de solidaridad entre las comunidades moriscas, de manera que cuando un morisco quiere cruzar la frontera, huye de Granada y quiere cruzar la frontera del reino, encuentra pasos de apoyo en la Comunidad Valenciana y se le lleva hasta Aragón, e incluso desde Aragón se le pasa la frontera por Francia. Es decir, como ocurriría muchos siglos más tarde en otras diásporas, como diásporas republicanas, etcétera, existen mecanismos de solidaridad concretos que sirven para evacuar personas perseguidas, o sirven también para difundir, en el caso de los arrieros, difunden, aparte de su mercancía, pequeños coranes, pequeños escritos que distribuyen a lo largo de su trayectoria como arrieros, ¿no? De manera que encontramos unas comunidades que son diferentes, se enrocan en su Islam, transforman sus costumbres, incluso su lengua, es decir, porque démonos cuenta de que en Valencia ya no estamos hablando de que mantienen el árabe, la algarabía, sino que hablan tres lenguas. Es decir, tienen que hablar el catalán valenciano, tienen que hablar el castellano, puesto que ellos trafican, comercian y tienen que hablar en su casa, en su grupo, en sus mezquitas improvisadas, el algarabía, el hispano-musulmán. Es decir, que esa presencia continuada como doble identidad islámico-cristiana, una es oficial y la otra es clandestina, les obliga también a cambios en su propia cultura, es decir, se transforman. Esa transformación es digamos, el objeto de nuestro trabajo, y sobre todo reconstruir una historia que está desaparecida. Es decir, y está desaparecida porque se supone que estamos hablando de pueblos ajenos, cuando en realidad estamos hablando de un pueblo que nunca ha dejado de existir, que lleva 9 siglos viviendo, y que lleva 9 siglos siendo quienes son. Es decir, esa historia hay que reconstruirla. Yo tengo fe en la justicia española. La reconquista en realidad es una conquista. Y la conquista ha durado 8 siglos. Y es la primera guerra civil, pese a las múltiples guerras civiles que ha conocido en el siglo XX y XIX este país. Entonces, la democracia española está en una buena posición para tener un gesto con los moriscos. Te agradezco, pues, el tiempo que nos has dedicado, y hay que reconocerlo, aprendido de ti muchísimo. Tienes un conocimiento enciclopédico, y que lo más importante es que hay que difundirlo. Un programa como el nuestro, no cabe la menor duda que difundirá estas verdades en honor a la historia veraz. Te reitero mi agradecimiento y me despido de ti con un fuerte abrazo, y hasta
un nuevo programa, Dios mediante. Deseamos que este programa haya sido de su agrado. Ya saben, el próximo domingo les esperamos a la misma hora. Salamu alaikum.